instancia, las bases del movimiento indígena ecuatoriano. Le escuchamos. Buenos días, querida Luisa, a todos los a toda la audiencia de la radio. Un saludo cordial de acá de Cotopaxi, de quienes habla de Extopanta. Y claro, gracias por la invitación también, por el momento y el tiempo oportuno de poder compartir instantes de diálogo, compartir también análisis y criterios que tiene este legislador. En el contexto estructural que tiene nuestro movimiento indígena y campesino del Ecuador, si bien es cierto, es un momento crucial para este tiempo, para los pueblos y nacionalidades indígenas, ya que viene un congreso de cambio para elegir a nuestro compañero nuevo presidente de la CONAIE. En ese sentido, cada estructura, cada organización, tanto provincial como regional, tienen sus candidatos. Escucho decir que hay 3 candidatos en el caso de la Amazonía, que la CONFENIAI ha designado como candidato al compañero Marlon Vargas. De igual manera, la provincia de Chimborazo ha decidido respaldar o dar a conocer como candidato al señor Fernando Guamán. De igual manera, desde acá de Cotopaxi hay un mandato específico, claro y concreto de que el compañero Leonidas Isa pueda ir a la reelección. No es una cuestión de Alex, no es una cuestión del dirigente de la provincia, sino más bien del mandato que tiene el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. Y claro, para esto pues se decidió en un congreso también provincial del cambio de dirigencias, y en ello salió el mandato de poder destinar el nombre del compañero Leonidas Isa como candidato también para la reelección. Eso hay que decirlo de manera transparente. De igual manera, sé que la regional Ecuarunari en la anterior semana había tenido su consejo ampliado, su asamblea regional, y pues no hemos leído todavía la resolución de esta organización regional que engloba a todos los pueblos y nacionalidades indígenas que tiene la Sierra Centro. Así que lo que indicamos nosotros como legisladores, habrá una decisión provincial que tendremos que mantener, tendremos que enunciar también a nivel nacional, y claro, pues la estructura provincial, las bases que están consideradas para asignar o consignar su voto, serán quien decida la mayoría para elegir a nuestro nuevo presidente. Sin embargo, nosotros, más allá de poder participar en apoyo o en respaldo a cierto candidato, enfatizaremos la agenda legislativa que tienen los legisladores que actualmente estamos teniendo nuestra postura crítica, nuestra propuesta también de nuestra voz de propuesta dentro de la Asamblea Nacional, y en ese contexto llevaremos nuestro mensaje a debatir dentro del Congreso de la CONAIE, y obviamente de aquí sacar mandatos en adelante para que se puedan constituir también como mandatos para los que estamos hoy por hoy siendo legisladores en este nuevo periodo. Por lo que lo escucho, y corríjame si lo entendí claramente, existe la posibilidad, ha dicho usted, de que exista una reelección del señor Isa. Es lo que le entendí. Es así, ¿verdad? Sí, hay esa sí, posibilidad. Sí, en efecto, ok, una pregunta en ese contexto, si me permite, Alex. Yo había revisado que una normativa del reglamento interno para la elección del movimiento indígena, y en este caso de la CONAIE, indicaba que no era viable o posible una reelección inmediata. ¿Para eso han cambiado la norma o la van a cambiar, o no es verdad aquello que trascendió a través de los medios de comunicación? Si bien es cierto, no lo digo yo, el tema de la reelección de Leonidas, lo dice el Congreso del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. Esa es una resolución provincial, insisto, es provincial lo que se decidió acá. Lo otro, si bien es cierto, hay un reglamento del Congreso aprobado con fecha, no recuerdo exactamente la fecha, pero es un mes atrás que ya se había aprobado el reglamento donde específicamente dicen prohibida la reelección en este caso de Leonidas. Sin embargo, no está escrito en piedra. Sin embargo, una resolución o de pronto un reglamento o de pronto algún tipo de documento que diga esta tal aseveración, tranquilamente la máxima autoridad es la Asamblea, el Congreso, quienes pueden o ratificarse en este texto o a su vez modificar el texto.
todo depende de la mayoría del Congreso y si en efecto indican de que no se mantendrá el texto, tendrán que reformar, esto daría paso a una posible reelección. O puede suscitar también la otra situación de que se mantiene el texto como tal, este reglamento, y en ese sentido continúa de pronto el Congreso como tal está programado. Eso no impide de que el actual presidente, que es Leonidas Issa, pueda irse a una reelección. O también insistir de que si ya no hay paso, de que el Congreso cambie diga lo contrario, pueda avanzar tranquilamente. Ok, en el escenario de que no se diera esa posibilidad de que el señor Issa vaya a una reelección, de las otras opciones, ¿por cuál se inclina usted? ¿Qué tal le parece la figura de don Fernando Guamán, por ejemplo? ¿Usted cree que tiene las cartas credenciales, que pueda tener el respaldo, que haya hecho un buen trabajo para poder convertirse en el próximo presidente de la CONAIE? Bueno, yo desconozco realmente cuál haya sido la actividad organizativa, defensa territorial o de lucha que el señor Guamán haya hecho. Yo llevé el movimiento indígena durante algún tiempo dentro de mi provincia. También fungí las veces de presidente de una organización provincial, por lo tanto, pues yo mal haría en decirle cuál fue la labor organizativa que haya tenido relevancia a nivel nacional, a nivel regional o a nivel local, la actividad del compañero Guamán, ¿no? En ese sentido, mal haría yo inclinarme e irme en contra de su posición. Asumo que hay una decisión provincial y esa decisión provincial, pues los que respetamos las democracias comunitarias internas, pues obviamente más allá de reconocer o de respaldar, están en su legítimo derecho. Por otro lado, si bien es cierto, insisto, hay dos candidatos de la Sierra Centro, en el caso de Chimborazo, en el caso de la resolución provincial de Cotopaxi, vendrían siendo dos candidatos de la Sierra. Ahora hay que ver también los candidatos o el candidato de la Amazonía, si no mal recuerdo y si también estoy dentro de mis recuerdos el anterior mes, hay un candidato que salió de la estructura de la Confeniai, de sus bases organizativas, con una cantidad mayor al 70 al 80% de aceptación en la regional amazónica, por lo tanto, pues vendría teniendo una democracia comunitaria, viene de una estructura y obviamente de esa democracia, pues ha salido ganador del espacio amazónico, de la Alex, región amazónica. En Alex, ese sentido, pues mal haría yo decir si respaldo a uno o a otro. Lo que sí quiero dejar claro que la CONAIE viene siendo una postura de contrapeso. Eso dentro de la democracia, los pesos y los contrapesos ayudan a que no se acapare solamente el poder en un espacio, sino a nivelar los poderes, a ok, democratizar este país y en efecto esperemos que la decisión de nuestras bases organizativas vaya a justamente a legitimar los pesos y los contrapesos en este importante momento para el país. ahora, usted lo ha dicho y quiero acogerme a sus palabras. Un momento trascendental, un momento crucial, un momento en donde debe prevalecer una elección democrática. Y lo escucho y quiero preguntarle, de los posibles candidatos o de los que ya se han anunciado, incluso la posibilidad de una reelección del señor Issa, ¿qué es lo que más le conviene de todas las figuras que buscarían llegar a convertirse en el próximo presidente, ya sea el que suceda al señor Issa o él mismo, si es que fuese reelecto y se pudiera cambiar la normativa que de momento le impide ir a una reelección inmediata? De todos los perfiles, usted, ¿cuál considera que es el que mejor se acopla a poder lograr esos pesos y contrapesos? Eso es lo uno. Y lo segundo, y no menos importante, y quiero apelar a su capacidad de síntesis, Alex, para poder tocar todos los temas que tengo, si hablamos de democracia, ¿por qué no buscar la alternabilidad? Y que sea otro, y no necesariamente la reelección del señor Issa, en virtud de que al lograr la alternabilidad, entonces allí sí, al menos lo concibo yo de esa manera, no me refiero al movimiento indígena como tal, sino en todos los aspectos o en todos los espectros, cuando hay alternancia, entonces allí sí, para mí al menos sí hay democracia, porque todos tienen la posibilidad de participar, ¿o me equivoco?
No vamos a quitar, o al menos no se ha coartado en ningún momento la posibilidad de que cualquier compañero pueda venir a ocupar. Pero no podemos confundir democracia pues con intereses propios y particulares. Aquí se ve que los compañeros que de pronto vienen defendiendo una línea discursiva de acción territorial y cuando su interés es otro, no puede confundirse con democracia. La democracia está ahí, la democracia la hemos palpado, pero hay que rescatar una cuestión muy importante, la democracia comunitaria. Quienes estén conectados con el real sentido o con el objetivo principal que tiene la CONAI, o si no, pues para no poner nombres a los candidatos, sino más bien veamos quién de los tres compañeros candidatos está cumpliendo a cabalidad el proyecto político de la CONAIE. Entonces, no va a importar quién diga si le conviene a Alex o no le conviene al Alex, será presidente de la CONAIE, sino más bien quién de los tres compañeros está cumpliendo a cabalidad el proyecto político. Ahora, si es que cualquiera de los tres compañeros está cumpliendo el objetivo principal de la CONAIE, el proyecto político, pues en ello no solamente Alex, sino las bases que tiene la CONAIE, el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, de la provincia de Chimborazo, de Morona Santiago o del país entero, darán su respaldo o su rechazo. En ese contexto, pues yo quiero enfatizar de que, claro, la alternancia es una la alternabilidad, tanto hemos peleado por la alternabilidad, pero si en esa alternabilidad vienen otros personajes queriendo captar la CONAIE para sus protervos y fines e intereses particulares, considero que va a verse muy no democratizada la CONAIE, sino más bien ya dedocratizada la CONAIE. ¿A quién Eso se es un espacio de refiere? reflexión, de lucha, A lo cual quién no se podemos refiere? arriesgar simplemente por confundir la democracia a la participación de sus intereses propios que tienen cada compañero. Ok, yo he entrevistado aquí en este espacio donde usted ha tenido la gentileza de acceder algunos de los asambleístas que han votado junto con las tesis del oficialismo. Y déjeme decirle, estimado Alex, y esto no lo digo yo como quien dice no tengo vela en el entierro, esto es una cuestión de la militancia, de las bases del movimiento indígena y de quienes lo representan, en este caso, en la asamblea, que son quienes han votado a favor de las tesis del oficialismo y quienes están en contra. Pero cuando he conversado con aquellos asambleístas que han votado a favor de las tesis del oficialismo, han cuestionado duramente lo que ha sido la presidencia del señor Issa, indicando que no hay diálogo, que si se quiere hay un poco de autoritarismo, que no se escucha en este caso a las bases y que no se escucha una postura abierta de lo que sí necesita el país y que esos a los que hemos entrevistado dicen también representar a sus provincias y aseguran haber votado por las tesis del oficialismo porque son buenas para el país. ¿Qué me dice usted al respecto? Querida Luisa, yo quiero preguntar no solamente a usted ni al pueblo ecuatoriano, y espero que este medio de comunicación escuchen las bases del movimiento indígena. Insisto, que si los compañeros, los 9 compañeros de Pachacuti llegaron con los votos de quién? Con los votos de Pachacuti, no llegaron con otros votos. Ahora, al convertirnos en autoridades nacionales, está muy bien la tesis de poder decir somos legisladores del pueblo ecuatoriano, de los cotopaxenses, de los chimboracenses, de los tungurahuenses o de cualquier otra provincia donde tengamos la representación. Ahora, yo me pregunto también, dentro de la misma lógica, consultaron a las bases, preguntaron tal vez cuál es su decisión en la aprobación al menos de la ley de las áreas protegidas, de fortalecimiento de áreas protegidas. Y me voy a enfatizar específicamente en las provincias de la Amazonía, donde por décadas han tenido el conflicto de extractivismo, el conflicto minero, el conflicto petrolero, entre otras cosas que tienen como problemática las provincias amazónicas. Y claro, específicamente en la votación de la aprobación de esta ley de fortalecimiento de áreas protegidas, fueron nuestros compañeros de Pachacuti quienes terminaron dando el voto, consignando el voto para la aprobación de esta ley. Yo me pregunto, ¿consultaron a la gente? ¿Consultaron a las provincias? No solamente a la gente de Pachacuti o del movimiento indígena, sino a la gente que también está fuera de las filas o la militancia del movimiento indígena o del Pachacuti.
también esa gente tiene su voz, tiene su mandato. Y yo me pregunto, ¿consultaron? Vienen a confundir el discurso dentro de la Asamblea Nacional, indicando de que es un mandato, cuando la urgencia, cuando el pedido amazónico es una manera distinta a la votación que ellos consignaron. Entonces, hay que decirlo enfáticamente, quienes están conectados con el diario vivir de las provincias, de las parroquias, de las comunidades y los cantones, y quienes van a hablar a título personal por esas provincias o por esa gente, y a la final terminan consignando el voto en aveniencia de que supuestamente han autorizado hablar. Yo estoy muy consciente de que también hay gente que ha criticado mucho el actuar de Leonidas, el actuar de algunos asambleístas, pero lo que sí estoy consciente también es que ninguno de los que están hablando por el resto de compañeros tiene la consulta respectiva o de pronto al menos la sintonización del territorio a lo que están votando en la Asamblea Nacional. Lo escucho, Alex, y me parece respetable su sentir, pero me pregunto, porque pues yo tengo 38 años ya en este oficio, y yo recuerdo aquella época en donde había una CONAIE sólida, fuerte, unida, con un mismo discurso. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque hoy por hoy, que tienen un número importante dentro de la Asamblea, si bien es cierto no son bancada, pero llegaron con 9 legisladores o asambleístas, los veo divididos. Hay un faccionamiento importante al punto de que usted me habla de que pueden haber 3 o 4 candidatos y está bien porque al final habrá que elegir democráticamente y se respetará de acuerdo a lo que usted me dice lo que las bases y la militancia y el pueblo del movimiento indígena decida. Pero créame que me pregunto qué pasó, dónde quedó esa unidad, donde eran monolíticamente unidos, donde había una sola fuerza. Y ahora los vemos divididos y cada quien quiere alar agua para su molino. ¿Qué pasó? Estimada Luisa, yo voy a recordar, o al menos voy a enfatizar los 17 años, 15 años, 17 años que yo he estado ligado al movimiento indígena, haciendo militancia, siendo dirigente, llevando de pronto agendas organizativas, agendas comunitarias, y en efecto la unidad que en ese instante primaba era la unidad colectiva, de todos luchar por la misma causa o por o todos el mismo fin. Y recuerdo una consigna cuando hay movilizaciones, cuando hay algún tipo de levantamiento, se maneja el discurso de somos los hijos del primer levantamiento. Y en efecto, querida Luisa, yo vengo siendo un hijo del primer levantamiento porque el 6 de enero de 1990 nace este legislador y de ahí en adelante su lucha que ha hecho hasta la presente fecha. ¿De dónde viene la debilidad? Es que justamente la derecha u otros movimientos, partidos políticos identificados como izquierda o de pronto los que supuestamente vienen a salvar al pueblo ecuatoriano han cogido a nuestros dirigentes, los que más débiles o frágiles en su militancia, en su carácter, han sido y han terminado desde otro espacio yendo a atacar al movimiento indígena que les vio nacer, que les vio crecer, inclusive haciendo cuna de inteligencia comunitaria. Por ello, yo quiero decir y no responsabilizar a esos movimientos, sino a nuestros dirigentes que se han dejado captar por estos espacios. Y por ello, pues, actualmente ya no hay una militancia sólida, ya no hay una militancia comprometida o de pronto una militancia ciega que esté ahí apoyando simplemente, sino una militancia crítica. Y esa militancia crítica nos hace referencia también a los tiempos de unidad que, insisto, a través de los levantamientos del 90, del 98, entre otros, inclusive en la conquista de los derechos colectivos, aglutinaba o de pronto conglomeraba estos espacios de unidad y reflexión. Pero actualmente vemos que la fragilidad de nuestros dirigentes terminan pues dando paso a que puedan respaldar o apoyar a su criterio, no al criterio de un colectivo, no al criterio de una comunidad, sino más bien al criterio personal, y ese criterio personal se ve envuelto en intereses, y esos intereses se convierten ya un espacio de desunión, y eso ha debilitado la estructura. Sin embargo, este último tiempo, desde octubre de 2019, ha empezado de pronto una nueva etapa, una nueva
era, una nueva época del renacer del movimiento indígena, y en ese marco nos encontramos. Esperemos y aspiramos de que al menos no solamente en las autoridades de elección popular, sino también en las militancias que tienen las organizaciones, vengan al fortalecimiento. Tal vez no volveremos a tener la misma unidad que teníamos por los años 90, pero sí enfatizar en nuestros pensamientos, en la juventud sobre todo, que hay un proyecto político que defender, y eso va enfatizado no solamente para el pueblo indígena o campesino, sino para el cholo, el negro, el montubio, inclusive la clase popular que está dentro de los centros urbanos, que está viviendo pobreza, que sienten necesidad. A eso enfatizamos, y justamente hay que ampliar también la militancia a esos sectores de la migración. ¿Respetarán, gane quien gane, democráticamente en esa elección de la CONAIE? Obviamente hay un espacio democrático donde se debatirá, donde se pondrá puntos en discusión, e insisto, más allá de respetar, yo asumo que este Congreso tiene que poner una agenda legislativa para los legisladores, y los que no están dentro de esta agenda legislativa colectiva tendrá que la misma asamblea dirimir, y eso no va más allá de la elección de un presidente. Al igual que ponen una agenda legislativa para los legisladores, debe haber una agenda política o organizativa para nuestras estructuras, porque si no es bien, si bien es cierto, hay compañeros, hay miembros del movimiento indígena que tanto en las seccionales, en los comicios seccionales, en los comicios nacionales, están titubeando, temblando o bailando con otro movimiento político, y pues al interno del movimiento indígena vienen a catalogarse como pulcros. Eso no es normal, no es aceptable. Por ello, pues, gane quien gane, sí tendremos que aceptar, pero sí debe poner el Congreso una agenda tanto para los legisladores de este periodo, para nuestros compañeros designados prefectos, alcaldes, concejales, juntas parroquiales, autoridades de elección popular, pero también una agenda política para nuestros compañeros y compañeras dirigentes de las diferentes estructuras que tiene el movimiento indígena y campesino del Ecuador. En concreto, y para despedir la entrevista, por favor, ¿cuáles son los puntos o los ejes medulares, puntuales, de esa agenda política nacional de la CONAIE? Primero que nada, fortalecimiento organizativo. Segundo, dentro del mismo fortalecimiento organizativo, difusión, promoción, concientización de nuestros 21 derechos colectivos, y sobre todo, ahora que estamos viviendo un momento bastante álgido en el tema ambiental, cuidado medioambiental. El tema extractivo no es una cuestión de ahorita. La cuestión extractiva está fundamentada en el proyecto político, y actualmente con la aprobación de esta ley pone en riesgo a los 21 derechos colectivos. No privatización, cuidado ambiental, que ya lo dije, e inclusive la privatización y el cuidado ambiental va de la mano con esta ley que le acaba de indicar. Y en lo último, querida Luisa, queridos televidentes, radioescuchas del medio de comunicación, las estructuras del movimiento indígena, si bien es cierto, se constituyeron como una base de lucha, pero hay otros sectores que actualmente ya se han pronunciado, y esto ya va a un criterio propio, un plus de Alex Toapanta, el fortalecimiento ya no solamente de la estructura del movimiento indígena, de sus bases, de sus regionales, de sus comunidades, sino también de los sectores populares que en la ciudad están pidiendo a gritos seguridad, están pidiendo a gritos inversión en el sector educativo, inversión en el sector del trabajo, en la educación, que tan comprometido se ve. Estos parámetros, estos objetivos o estas necesidades, insisto, ya lo vienen plasmado, y lo que debería hacer el nuevo Consejo de Gobierno de la CONAIE es dar directrices para que esto se cumple, se ejecute, y obviamente se propague a nivel de Latinoamérica, del Ecuador, y obviamente en las bases que tiene el movimiento indígena y campesino del Ecuador. Gracias por su comparecencia, estimado Alex. Estaremos atentos de lo que ocurra en las elecciones de la CONAIE y esperamos volver a conversar con usted. Le envío un fuerte abrazo y mi gratitud por su tiempo. Gracias, estimado Luisa, un buen día. Hasta luego. Era Alex Toapanta, asambleísta del brazo político de la CONAIE, Pachacutic. Momento de una pausa. Enseguida volvemos con más aquí en WQ Radio, Noticiero Nacional.